Las momias egipcias y las técnicas de embalsamamiento llamaron la atención ya desde la antigüedad. Siempre fue un misterio y se trató de saber por qué se momificaron a los faraones y a las clases de gobernantes, sacerdotes, escribas y hombres poderosos de la antigüedad. Había un sentido y era mantener al faraón con su cuerpo lo más intacto posible para que pudiera armonizar el cosmos. Conforme pasó el tiempo, las personas que pudieron pagar ese servicio y el rito funerario también accedieron a la momificación. La momificación consistía en una técnica que se fue perfeccionando a lo largo de los siglos. En principio, la gente era enterrada en la arena y como hay poca humedad en el desierto egipcio, los cuerpos tardaban mucho tiempo en descomponerse. Luego empezaron a hacerse tumbas en las cuales los cuerpos se descomponían, conservaban la humedad. Para evitar eso, se inventó la técnica de la momificación, que consistía en extraer los órganos del difunto. Se le hacía un corte en el lado izquierdo y se extraían las vísceras, que luego eran puestas en unos vasos especiales, los vasos canópicos. También se extraía el cerebro en una técnica muy refinada. Con un alambre se rompían los huesos de la nariz y a través de los orificios nasales se extraía el cerebro, el cual era desechado porque se desconocía el valor de este órgano. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia y las emociones se lo atribuía al corazón, órgano que sí era destinado en los vasos canópicos. Para deshidratar el cuerpo se lo envolvía o se lo sumergía en una solución de sal, en natrón. Allí quedaba el cuerpo durante 70 días. Una vez deshidratado, se lo envolvía con telas de lino, dándole esa forma tan característica, la de la momia. Entre los vendajes se guardaban objetos de valor, escarabajos de oro, de lapislázuli, incluso puñales, distintos tesoros que luego, dentro de un sarcófago de oro, si era para el faraón, quedaba en la pirámide o en la tumba destinada, ya sea una mastaba o en un hipogeo, el Valle de los Reyes. Antes de enterrar al difunto glorioso, se hacía un ritual muy especial, que era el ritual de la apertura de la boca. Este ritual consistía en acercar una herramienta hecha con hierro de meteorito, porque se consideraba que los meteoritos traían los huesos de los dioses. Se acercaba ese metal a la boca del difunto y de esta forma se creía que el difunto podía recitar las oraciones frente a los jueces, a los dioses, para poder acceder al más allá. Existían algunos encantamientos o maldiciones con tal de que las personas, los ladrones, no profanaran las tumbas. La realidad es que la gran mayoría del campesinado y los saqueadores de tumbas no sabían leer y escribir y poco le interesaba lo que decían las escrituras en jeroglíficos en las tumbas. Conforme desapareció la cultura egipcia y el conocimiento del jeroglífico, el ritual de la apertura de la boca fue considerado una maldición. Y ahí aparece este elemento nuevo, la maldición, que fue fogoneada recién a partir del siglo XX. En 1902, cuando fue inaugurado el Museo del Cairo, allí se trasladaron las momias que habían sido encontradas en las tumbas de Deir el-Bahari. Entre las gloriosas momias que estaban allí estaba la de Ramsés II. Cierta noche, cuentan las crónicas de la época, la momia de Ramsés II
que no estaba en un ambiente controlado, por las altas temperaturas se le movió el brazo izquierdo. Los trabajadores que estaban allí vieron y fueron testigos del movimiento del brazo de la momia, que tenía los brazos cruzados, y cuando levantó por el calor del ambiente su brazo izquierdo, chocó contra la vitrina. Los guardianes salieron despavoridos, incluso rompieron con sus cabezas las ventanas y dieron al jardín del museo. Debieron ser atendidos y ahí empezó la maldición. Si vemos las fotos de la momia de Ramsés, vamos a ver que tiene su brazo levantado. Pero el colmo de la maldición va a venir en 1922, cuando se encuentra la tumba intacta de Tutankamón. Howard Carter, su descubridor, y Lord Carnarvon, el mentor, quien financiaba el descubrimiento, habían firmado una exclusividad con el diario londinense Times. A ellos solamente le referían los datos que tenían que ver con el descubrimiento de Tutankamón. El resto de los diarios no tenían nada que escribir, así que inmediatamente empezaron a inventar historias acerca de la maldición del faraón. En muy pocos días, Lord Carnarvon, producto de una infección que tenía en su rostro, tuvo una septicemia y se murió. Esto alimentó la maldición de la momia. Y Hollywood hizo el resto. Así, la egiptomanía y el cine hollywoodense, la momia y todos los productos venidos en adelante nos han llegado hasta nosotros la idea de la maldición. Otras culturas importantes también se dedicaron a la momificación. Tal es el caso de los reyes incas, que también eran momificados y en determinados festivales religiosos eran sacados de sus tumbas y paseados ante el público. De esta forma, aún después de la muerte, demostraban su autoridad. Podemos encontrar estos registros en las crónicas de Huamán Poma de Ayala. En el siglo XX, otros líderes políticos también fueron momificados. Tal es el caso de Lenin, Stalin y Mao en China. Stalin y Mao no están exhibidos hoy en día. Sí, Lenin está exhibido en un mausoleo especial en el Kremlin. Más cercanos a nosotros, en nuestro país, Eva Duarte de Perón fue momificada cuando falleció en 1952. El doctor Pedro Ara, en una técnica única, la momificó. Es el único cadáver momificado que conserva todas sus vísceras, su pelo original y hasta sus líquidos. En la antigüedad también se momificaban animales, pájaros, monos, hipopótamos, y el animal más embalsamado de todos fue el gato. Existía un culto muy especial por la diosa Bastet. En su templo se han encontrado millones de gatos embalsamados. Pero volviendo a los faraones, no todos los faraones fueron encontrados. Hay muchos que todavía se los sigue buscando. Quizás en este momento la faraona más buscada es Cleopatra, la última faraona del imperio egipcio. Existen innumerables excavaciones, pero hasta el momento no se ha podido dar con la última monarca de Egipto. Cuando Napoleón en 1798 invadió Egipto, apareció la egiptología como disciplina. Las momias desenterradas de funcionarios eran enviadas a Europa y eso causaba una gran fascinación. Esos cadáveres tan bien conservados siempre llamó la atención y es una fascinación que perdura hasta el día de hoy.
quizás porque de alguna forma los egipcios, mediante sus técnicas de momificación, pudieron vencer a la muerte.